Vamos a ver lo que es la circulación de la pelvis. En este caso, la circulación de la pelvis está dada por las arterias ilíacas. Las arterias ilíacas son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal que se bifurca a nivel de L4 o entre el disco intervertebral entre L4 y L5. Estas se bifurcan en dos, una derecha y otra izquierda, denominadas arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. El trayecto de estas arterias generalmente son un trayecto oblicuo, tienen 6 centímetros de longitud y 12 milímetros de grosor. Sus relaciones anatómicas estaría por detrás, tendrían al promontorio, entre L4 y L5, hacia cada lado estaría el psoas mayor, hacia adelante tendrían al peritoneo posterior y ellas se encuentran por delante relacionadas con los uréteres, especialmente la arteria ilíaca izquierda, en lo que correspondería a la ilíaca externa, estaría en relación con el uréter izquierdo y la externa con el derecho. Dentro de esto, pues las arterias ilíacas primitivas se dividen en ilíaca interna e ilíaca externa, que es esta. La ilíaca interna es también conocida como arteria hipogástrica. Tiene su origen a nivel del borde de la quinta lumbar, en el borde inferior de la quinta lumbar, y se extiende hacia abajo de manera oblicua hacia la línea media por el estrecho pélvico. Se relaciona con el músculo psoas ilíaco, el músculo obturador interno, el piriforme y con el peritoneo pélvico. Esta arteria se va a dividir en ramas intrapélvicas parietales, intrapélvicas viscerales y las ramas extrapélvicas. Las intrapélvicas parietales son aquellas que van hacia la pared de la pelvis. Está dividida en ilio lumbar, que va a irrigar al psoas mayor, al ilíaco y al cuadrado lumbar. Luego tenemos las sacras laterales, una al lado derecho y otra al lado izquierdo, que estas van a irrigar a lo que llamamos la cola de caballo. La cola de caballo es la prolongación final de la médula espinal. Irriga el músculo piriforme y tiene una particularidad que ellas se anastomosan con lo que es la arteria sacra media. Entre las ramas intrapélvicas viscerales, nosotros tenemos a la arteria umbilical, que es esta arteria que está aquí. La arteria umbilical es permeable en la vida intrauterina porque permite la circulación materno-fetal, pero ya en la vida de etapa adulta la arteria umbilical se oblitera y pasa a formar lo que es el ligamento umbilical, que es uno de los medios de fijación de la vejiga urinaria. La arteria vesical inferior es una de las ramas intrapélvicas de la ilíaca interna y se caracteriza porque va al fondo de la vejiga urinaria, al conducto deferente, parte de las vesículas seminales en el varón. En la mujer, la vesical inferior se la conoce como arteria vaginal, que va a irrigar a la porción final del uréter, las paredes de la vagina, así como también al fondo de la vejiga urinaria. La otra es la arteria hemorroidal media, también llamada arteria rectal media. Esta se dirige hacia la zona del recto, ampolla rectal, canal anal. Y por último, lo que corresponde a la arteria uterina, que no se observa aquí, pero es una arteria muy importante, puesto que va a dar irrigación a las trompas de falopio, la vagina, al útero y a los uréteres. En el varón, a la arteria uterina se la conoce como arteria deferente, que va hacia la zona de las vesículas seminales, conductos deferentes, uréteres. Entre las ramas extrapélvicas se las denomina así porque son aquellas que asoman a nivel de lo que corresponde la escotadura ciática mayor. Pero antes de salir de estas ramas tenemos a la rama obturatriz, que es esta que está aquí, que se dirige hacia lo que es el agujero obturador y la membrana obturatriz. Las glúteas, que son aquellas que salen por la incisura ciática mayor, están la glútea superior y la glútea inferior dirigiéndose a lo que corresponde a los músculos de la región glútea. Y la arteria pudenda interna, que va hacia la zona del piso pélvico perineo. Dentro de lo que corresponde a las ramas de la arteria ilíaca externa, esta rama que es más prolongada que la rama interna, se extiende igual desde el borde inferior de la quinta vértebra lumbar hasta lo que corresponde el ligamento inguinal.
donde atraviesa el anillo crural y toma el nombre de arteria femoral. Su calibre va disminuyendo y aproximadamente es un calibre de 10 milímetros de grosor. Se relaciona por ende hacia adelante y hacia la línea media con las alas del sacro, con la línea arqueada coxal, con el músculo psoas mayor, el psoas menor, el peritoneo posterior, uréter, órganos femeninos como las trompas, ovarios, del lado correspondiente, y en el varón con los conductos deferentes. La arteria ilíaca externa va a tener ramas colaterales y su rama terminal. Entre las ramas colaterales de la arteria ilíaca externa tenemos esta que está azulita de aquí, que es la epigástrica inferior. Esa arteria epigástrica inferior se dirige hacia la pared anterior del abdomen y se anastomosa hacia arriba, con la que corresponde a la arteria torácica interna, manteniendo así la circulación anastomósica entre las arterias ilíacas y la arteria subclavia. Además, da en su trayecto ciertas ramas colaterales como la crema estérica, que va hacia el cordón espermático en el varón, la arteria que va hacia el ligamento redondo, que es uno de los medios de fijación del útero, ramas púbicas que van hacia la sínfisis del pubis, una arteria obturatriz accesoria que también va hacia el agujero obturador, y ramas musculares para la pared abdominal anterior. Dentro de las ramas colaterales que continuamos de lo que corresponde a la ilíaca externa, también tenemos las arterias circunflejas ilíacas profundas, que es esta que está aquí, y sigue lo que es el trayecto del ligamento inguinal. La epigástrica externa, o también llamada epigástrica superficial, que va hacia la región de los músculos abdominales, y una rama que va al músculo ilíaco. Dentro de lo que corresponde a las ramas terminales de la ilíaca externa, esta corresponde a la irrigación del miembro inferior, donde se da dos sistemas, uno secundario y el principal dado por la arteria ilíaca externa y el secundario dado por la ilíaca interna. Inicialmente en lo que correspondería la zona inguinal serían las ramas de la ilíaca interna. Cuando la arteria ilíaca externa atraviesa el anillo crural formado por la cintilla iliopectínea, el ligamento de Gimbernat, la cintilla iliopubiana, ligamento de Gimbernat, la cintilla iliopectínea y el ligamento de Cooper, cuando ella atraviesa a ese anillo crural, deja de llamarse arteria ilíaca externa y se denomina arteria femoral, que va junto con lo que es la vena femoral y el nervio genitofemoral. Esta arteria tiene aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo y de 10 milímetros de grosor. Se hace más superficial en lo que nosotros llamamos el triángulo de Scarp, que está formado en su parte superior por el ligamento inguinal, hacia su parte media por el músculo aductor largo y por el músculo sartorio. En la parte posterior, en su pared posterior, tendríamos el músculo pectíneo y al psoas ilíaco. La importancia de este triángulo de Scarpa es porque a este nivel la arteria femoral se hace superficial y da origen a una colateral que se proyecta hacia la profundidad del muslo, que es la arteria femoral profunda, que es la que está encerradita en rojo. Es el trayecto de la arteria femoral como tal, continúa, una vez que da la rama de la femoral profunda, continúa por la región anteromedial del muslo y termina en la región poplitea. En ese trayecto, la arteria femoral tiene colaterales como la epigástrica superficial, que también va hacia la región del abdomen, la circunfleja ilíaca superficial, que va hacia la zona de los músculos en la región de la pared lateral de la pelvis, las arterias pudenda externa superficial y pudenda externa profunda. La pudenda externa superficial y profunda van hacia la zona del periné y hacia lo que correspondería los genitales externos, por ejemplo en el escroto, en el varón, prepucio,
cuerpo el pene, y a la mujer labios mayores, labios menores, vestíbulo vaginal. La pudenda externa profunda iría también a lo que sería la parte testicular, escrotal, el cuerpo del pene y en las paredes vaginales. La arteria femoral profunda, que es la que ya habíamos mencionado, es una colateral que se dirige hacia la profundidad del muslo y corre prácticamente paralelo a lo que es la diáfisis del fémur. Esa arteria femoral profunda da también colaterales, como la arteria circunfleja femoral lateral y las arterias perforantes, así como la arteria del cuádriceps que van hacia los músculos del fémur. Dentro de lo que corresponde a la arteria femoral, cuando se proyecta hacia la región posterior del muslo a nivel de la región poplitea, deja de llamarse arteria femoral y pasa a llamarse arteria poplitea. Esto es cuando atraviesa el anillo del aductor y se extiende el hiato del aductor, y se extiende hasta el anillo del sóleo. En ese trayecto da colaterales como las arterias surales para los músculos gastrocnémicos, las dos arterias superiores de la rodilla, una a cada lado, la arteria media de la rodilla y las arterias inferiores de la rodilla. Algo característico es que estas arterias tienen la particularidad que en la parte anterior se anastomosan con su homóloga. Hacia nivel del anillo del sóleo, ella da sus ramas terminales. Bueno, en las ramas terminales sería la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Del tronco tibio peroneo nosotros vamos a tener la arteria tibial posterior y la arteria peronea. La arteria tibial anterior, ella atraviesa el arco tendinoso del sóleo y se extiende por toda la cara anterior de la pierna, el borde interno de la diáfisis de la tibia, hasta lo que sería el retináculo de los extensores a nivel del pie, donde daría origen a esta arteria que está aquí, que es la arteria dorsal del pie, a nivel del primer espacio intermetatarsial, que se va a anastomosar con la arteria plantar lateral. En ese trayecto da ciertas colaterales como peroneo anterior recurrente, tibial anterior, musculares, malleolares, es decir, para asegurar la irrigación de la pared anterolateral de la pierna. Lo que corresponde a la tibial posterior, pues nace desde el tronco tibio peroneo, se divide en dos, corre por la parte posterior de la pierna siguiendo el trayecto de la tibia, y a nivel del canal del calcáneo se divide en dos ramas: la arteria plantar lateral, que es esta, o también llamada arteria plantar externa, y la arteria plantar media, o también llamada arteria plantar interna. Esta arteria plantar lateral es la que se va a anastomosar con la arteria dorsal del pie, rama de la tibial anterior, para formar lo que nosotros llamamos los arcos plantares, para dar origen a lo que corresponde a las arterias interóseas plantares y asegurar así la irrigación del pie. La arteria peronea, por el contrario, pues se extiende siguiendo el borde de lo que corresponde al peroné en la cara posterior de la pierna, y en su trayecto da origen a ramas interóseas, y a nivel de lo que es el malleolo externo da la arteria malleolar externa. Hasta ahí lo que correspondería a la irrigación de las arterias. Siguiendo con el sistema circulatorio, vamos a hacer un trance entre lo que corresponde al cambio al sistema circulatorio venoso. El sistema circulatorio venoso, pues el objetivo de este tema es que ustedes definan las características de las venas que forman el sistema venoso, su recorrido, su relación con las arterias, a un nivel de familiarización, con el uso de libros, textos, diapositivas, estimulando la investigación científica.
Dentro de eso, pues vamos a recordar algo de lo que yo ya les había hablado en clase, los tipos de venas. Nosotros tenemos a nivel de sistema venoso, hay dos tipos de sistema venoso superficial y sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial, pues, es aquel que lleva la sangre desde la superficie de los tejidos cutáneos y subcutáneos. Generalmente ellas llevan esa sangre, corren por debajo de la piel, pero tienen una comunicación con las venas profundas. Las venas profundas son las que van acompañando a las arterias en todo su trayecto y están separadas del tejido celular subcutáneo y va prácticamente entre lo que es los paquetes musculares. Estas arterias, este sistema arterial superficial con el venoso se van a comunicar por aquellas venas denominadas venas perforantes. Otra particularidad que tienen las venas es que especialmente las venas de las extremidades inferiores tienen en sus paredes internas de su íntima se proyectan una serie de válvulas que favorecen el retorno venoso. Cuando una de estas válvulas se atrofia o hay déficit circulatorio por estas y por posturas prolongadas de pies o sentadas donde no hay una buena movilidad muscular, puede provocar una dificultad del retorno venoso y aumentar la probabilidad de presentar varices. Dentro de lo que corresponde al sistema venoso en sí, en el retorno venoso hay dos tipos de venas importantes, dos troncos venosos importantes, la vena cava superior y la vena cava inferior. Dentro de eso nosotros tenemos que la vena cava superior va a recoger la sangre de lo que es la cabeza, cuello, extremidades superiores y tórax. Vamos a hablar por esto de las venas yugular interna, la yugular externa, tiroides, vertebral y yugular posterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la vena yugular interna, sabemos que es un tronco venoso importante que corre paralelo a lo que es la arteria carótida primitiva en la parte lateral del cuello y está en relación con el nervio vago también. Dentro de esa característica, la vena yugular interna tiene sus afluentes que vienen desde lo que correspondería la circulación del encéfalo y otro tronco venoso que corresponde al tronco tirolinguofaringofacial que recoge sangre de lo que correspondería a ciertas regiones de la cara y cuello. Ese tronco venoso tirolinguofaringofacial pues está formado por la vena tiroidea superior, por la vena lingual, la vena facial, la vena faríngea, la retromandibular y palatina externa. Además, recibe también una vena que es la tiroidea media. Esto en cuanto a regiones de la cara y cuello. Pero como les dije, esta vena yugular interna recoge toda la sangre venosa del encéfalo y lo hace a través de lo que nosotros llamamos los senos de la dura madre. Los senos de la dura madre son el seno sagital superior, que es este número 1 que está aquí, el seno sagital inferior, que está aquí, ¿sí? El seno recto, el seno sigmoideo, que está aquí, número 3, el seno petroso superior, el petroso inferior, los senos transversos, que son estos verdecitos, y el seno occipital, que no está puesto aquí, pero que también forma parte. Todos estos senos recogen la sangre del encéfalo. Estos están marcados de donde recoge el seno sagital superior, lóbulo frontal, lóbulo occipital, parietal. Los senos sigmoideos, pues de la zona inferior y temporal del encéfalo, el seno transverso, pues de la zona también occipital y temporal,
Entonces, los senos petrosos de lo que correspondería en la parte fosa cerebral media, seno recto, tienda del cerebelo. Todos estos senos terminan a nivel de lo que es el drenaje venoso del encéfalo. Algo característico es que el seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital, que estaría por aquí, confluyen en una zona por delante de la protuberancia occipital interna denominada la confluencia de los senos venosos o la prensa de Erófilo, de donde va a emerger el seno transverso para continuarse como seno sigmoideo. Cuando el seno sigmoideo llega a lo que corresponde a la base del cráneo y se une con el seno petroso inferior, forman lo que se llama la vena yugular interna. Esa vena yugular interna es la que va a recorrer toda la sangre y termina a nivel de lo que es por detrás de la articulación esternoclavicular, termina por detrás de ella uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Otra de las venas del cuello pues es la vena yugular externa. La vena yugular externa se forma por la vena occipital, por la unión de la retromandibular, la auricular posterior, a nivel de la altura del hueso hioides. Entonces ella así se forma por la unión de esas tres afluentes y desciende a lo largo del cuello por fuera de la yugular interna. Sus afluentes son la occipital, la auricular posterior, la retromandibular, que son las que dan su origen, así como en ciertos momentos recibe también a la vena temporal superficial. Termina a nivel de la vena subclavia y recibe en su porción final a la vena yugular anterior. Como les decía, aquí está la vena yugular externa y esta es la vena yugular interna. Otra de las correspondiente de lo que sería el drenaje venoso del cuello, tendríamos lo que es la vena vertebral. La vena vertebral es una vena que se extiende por debajo del agujero yugular, recibe afluentes como venas mastoideas, occipitales y condilias y termina a nivel de la vena subclavia. Otra afluente de lo que corresponde a la cabeza del cuello es la vena cervical profunda, que termina por detrás del ángulo que se forma a nivel de la unión de la yugular interna con la subclavia, que es el ángulo yugulo-subclavio. Ella va a recoger toda la sangre venosa de los músculos de la nuca. ¿Sí? Aquí estaría la vena vertebral. Algo que hay que aclarar, que la vena vertebral también va a acompañar a la arteria vertebral, es decir, que ella va a descender de lo que corre por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Y por último tenemos a la vena tiroidea inferior. Esta vena tiroidea inferior es impar y suele terminar a nivel de la vena brachiocefálica izquierda. Luego tenemos la vena subclavia. La vena subclavia que tiene origen por debajo de la clavícula y es continuación de la vena axilar. Ella se une a la vena yugular interna por detrás de la articulación esternoclavicular. Una de sus relaciones pues son los músculos escalenos y la arteria subclavia. Las afluentes que ellas tienen es que ya habíamos mencionado, la vena yugular externa, la vena yugular anterior en ciertos casos, las venas vertebrales y además recibe las venas intercostales superiores y estos dos conductos que no son del retorno venoso, sino que del sistema circulatorio linfático, el conducto torácico izquierdo y el conducto linfático derecho, que van a recibir lo que corresponde la linfa a nivel de ella. Como dije anteriormente, la vena subclavia se une con la vena yugular interna y forman los troncos venosos denominados venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. La derecha pues tiene 3 centímetros de longitud,
15 milímetros de diámetro y se dirige de manera vertical hacia abajo y medialmente. Ella puede recibir a la arteria vertebral, porque en ciertos casos termina ahí, en otros casos terminan en la subclavia, sin que esto sea unas anomalías vasculares, intercostales y a los conductos linfáticos. Luego tenemos a la vena brachiocefálica izquierda, tiene la misma unión de lo que corresponde a la vena yugular interna con la subclavia. La diferencia es que es más larga que la derecha. Esta tiene 5 centímetros de longitud, 15 milímetros de diámetro. Es un afluente cervical profunda, al igual que la derecha, vertebral en ciertos casos, y en ella terminan las torácica interna, la tiroidea inferior, arterias tímicas y mediastínicas. Estas dos venas se unen y forman el tronco venoso principal que termina en la aurícula derecha, que es la vena cava superior. Esta vena cava superior, que tiene de 6 a 8 centímetros de largo y de 20 a 22 milímetros de diámetro. Sus relaciones son extrapericárdicas, puesto que en su porción inicial no está envuelta por el pericardio fibroso y está en relación con el tronco brachiocefálico, con los vértices pulmonares en este caso, y las relaciones interpericárdicas que están con las orejuelas, la aorta ascendente. Las afluentes que ella recibe, pues principalmente recibe lo que es la vena ácigos, que es esta vena que está aquí y que es la responsable del drenaje venoso del tórax. El sistema venoso del tórax está dado por venas ácigos y venas hemiácigos. Las venas ácigos tienen su origen a nivel de lo que corresponde la convergencia de la arteria lumbar ascendente, ¿sí? Y la vena lumbar ascendente y la vena subcostal. A nivel de lo que corresponde su punto de unión, avanza a nivel de la parte izquierda y va a terminar a nivel de la cuarta vértebra dorsal en la cara posterior de la vena cava superior. Esta va a recoger toda la sangre venosa de la parte izquierda del tórax. Las afluentes son las venas subcostales y las hemiácigos. El sistema hemiácigo está dado por la hemiácigo o ácigos menor, que se forma igual por la convergencia de la vena lumbar ascendente y la subcostal a nivel de la octava y asciende y termina a nivel de la octava vértebra dorsal en la ácigos. Y recibe afluentes que son las subcostales del lado derecho. Y la hemiácigo accesoria, se une por la unión de la vena intercostal superior y la primera intercostal. Y termina a nivel de la vena hemiácigos en la vena ácigos. Y así se va a asegurar el drenaje venoso del tórax. Muy bien, estas son dos preguntas que les dejo para que ustedes repasen cuáles son los senos de la dura madre y qué es la prensa de Erófilo. Dentro de lo que corresponde a las venas de la pelvis, pues nosotros vamos a hablar de las venas ilíacas externas o venas ilíacas vamos a hablar primeramente, es decir, ilíaca primitiva, derecha, izquierda, al igual que las arterias. Pero como aquí vamos a hablar del retorno venoso, empezamos a hablar de la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa es como el retorno, el contrario de la arteria ilíaca externa. Ella se dirige al contrario, desde el anillo femoral hasta lo que es el borde inferior de la quinta lumbar, ¿sí? Y se une a nivel de lo que es la articulación sacroiliaca con la vena ilíaca interna para formar así la ilíaca primitiva. En ese trayecto recibe sus afluentes, que son las venas
circunfleja ilíaca profunda, venas epigástricas inferiores y venas púbicas. Generalmente tienen el mismo nombre de las ramas que tienen las ramas de la arteria ilíaca externa. Luego tenemos a la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna, que tiene un trayecto de 4 a 5 centímetros oblicuo hacia arriba y atrás, está paralela a la arteria, tiene afluentes parietales, como son las venas glúteas superior e inferior, las venas pudenda internas, las venas sacras laterales, obturatriz, iliolumbar, ¿verdad? Y tiene venas viscerales como las vesicales, rectales, uterinas y vaginales. Tienen casi el mismo nombre que las arterias y se encargan del drenaje venoso de toda la estructura de la pelvis. Las dos venas ilíacas comunes pues se unen por la unión de la ilíaca externa con la ilíaca interna a nivel de la articulación sacroiliaca y se extiende hasta L4 y L5. Hay algo particular, la izquierda es un poco más larga que la derecha y ambas se unen por delante de la L4 para formar a la vena cava inferior. Las afluentes que reciben ese trayecto es la sacra media. ¿Sí? Una de esas, que va a terminar especialmente en la vena ilíaca primitiva izquierda. Dentro de la vena cava inferior, que es esa vena que acompaña a la aorta descendente, especialmente a la aorta abdominal en su porción abdominal, y se extiende desde L4 o L5 hasta por debajo hasta lo que corresponde el diafragma. Este trayecto es de arriba y a la derecha. Tiene de 20 a 25 centímetros de largo y de 20 a 22 milímetros de diámetro. Ambas, esta vena recibe afluentes, al igual que la aorta ascendente. Va a tener afluentes parietales que vienen de la pared y las afluentes viscerales. Las afluentes parietales son las venas lumbares, que nosotros las vemos aquí en azulito, las venas frénicas inferiores que irían hacia lo que corresponden el diafragma, es decir, drenan ese drenaje venoso de la cara inferior del diafragma. Y entre las viscerales tenemos a las gonadales, que toman el nombre según el sexo, testiculares u ováricas según sea varón o mujer, a cada lado. Las venas renales, que vienen del riñón, las suprarrenales, que vienen de las suprarrenales, especialmente suprarrenal derecha, y las venas hepáticas, vena hepática derecha, vena hepática izquierda y media, que son 3 venas hepáticas. Además tiene una prolongación que es el ligamento venoso, que es el vestigio del conducto venoso de Arancio en la región, en la circulación fetal. Dentro de lo que corresponde a las venas de las extremidades, vamos a hablar de lo que es las extremidades superiores. El drenaje venoso de las extremidades superiores terminan principalmente en la vena subclavia, pero tiene una particularidad. Aquí vamos a diferenciar mucho lo que es las venas profundas y las venas superficiales. Cuando nosotros hablamos del retorno venoso superficial de los miembros superiores, tenemos desde el origen, desde lo que corresponde a la parte distal, es decir, desde las manos. El retorno venoso superficial está dado por los arcos palmares y dorsales de la mano. Esos arcos palmares y dorsales de la mano, a nivel de lo que es la región del radio, se anastomosan y dan origen a una vena que se llama vena cefálica, cefálica del pulgar.
En ese sentido, pues empieza y se forma o da origen en la parte media a una vena que está aquí que se llama vena mediana. Esta vena mediana avanza por la parte interna del antebrazo y se une o termina a nivel de lo que corresponde la vena basílica, que es toda esta. Termina a nivel de la articulación del codo en la vena basílica. La vena cefálica, ¿sí?, y basílica son dos venas superficiales, que la cefálica, que es esta que está aquí, es la que se origina a nivel desde la vena cefálica del pulgar, avanza toda la superficie externa del miembro superior y termina a nivel de la vena axilar. La vena basílica, al contrario, que también es drenaje venoso superficial, corre por la parte interna o medial de la extremidad superior, como la ven aquí, desde la región cubital, ¿sí?, y termina hacia arriba, termina a nivel de lo que es anastomosándose con la vena braquial. En el drenaje venoso profundo, nosotros vamos a encontrar las venas cubital, que estaría aquí, y la vena radial. Estas venas se forman por la anastomosis de las venas de los arcos profundos de la palma de la mano, dando origen a la vena dorsal de la mano. Ambas a nivel de la cara anterior de la articulación del codo se unen y forman lo que es la vena braquial. Esa vena braquial se une con la basílica y dan origen a la vena axilar. Esa vena axilar se continúa con la vena subclavia. A nivel de las extremidades del miembro inferior, nosotros vamos a ver que también tienen venas profundas y venas superficiales. Dentro de lo que corresponde a las venas profundas, al sistema venoso profundo, está dado desde la parte inferior hasta hacia arriba. Nosotros tenemos las venas tibiales, posteriores y las anteriores. La vena tibial anterior, que recibe prácticamente a lo que corresponde al unirse con la vena tibial anterior, forman lo que nosotros llamamos la vena peronea, la vena poplitea. En ese trayecto, por detrás de la rodilla, acompañando la arteria poplitea, esta vena recibe afluentes de la región de lo que corresponde a la región del muslo, porque se continúa hacia arriba como vena femoral. Eso corresponde a lo que es el drenaje venoso profundo. En el drenaje venoso superficial, las venas vienen desde lo que es el pie y se forman desde la vena dorsal lateral, que se continúa como vena safena externa por la parte externa de la extremidad inferior, sería hasta arriba la vena safena externa, y tenemos también que se anastomosa a nivel de lo que es la vena poplitea. Luego tenemos a la vena safena interna, que se dirige hacia arriba y termina a nivel de lo que es la vena femoral. Todas estas venas son las que se encargan del retorno venoso de la extremidad inferior. Algo que nos caracteriza es que, y que les decía al inicio, que las venas, especialmente de las extremidades inferiores, tienen en su interior válvulas que permiten el retorno venoso. Cuando por algún tipo de éstasis, por falta de ejercicio físico, posturas prolongadas, esas válvulas se pueden debilitar. Entonces eso favorece que haya éstasis, se acumule sangre, no haya un buen retorno venoso, favoreciendo la dilatación de esas paredes, formando esto que nosotros conocemos como varices, ¿sí?
Y esta es la dilatación de la pared de la venosa. Las varices pueden ser profundas, es decir, del sistema drenoso profundo, como también del sistema venoso superficial. Generalmente las que se proyectan sobre la piel son por el sistema venoso superficial. Las del sistema venoso profundo suelen causar sensación de pesadez, hinchazón, de calor a nivel y duele, molesta o sensación de pesadez a nivel de las extremidades inferiores. Bueno chicos, eso es hasta ahora lo que es el sistema venoso y el sistema arterial, que era que nos quedaba la parte de las ilíacas.